a manejar cifras sobre las denuncias que viene formulando desde hace ya varios años. Según el último informe anual del 2010 de la USAID sobre sus operaciones en Venezuela, 9.29 millones de dólares fueron invertidos este año en esfuerzos para, según ellos, apoyar los objetivos de la política exterior estadounidense en Venezuela. Esta cifra representa un incremento de casi 2 millones de dólares del año pasado, cuando la misma Oficina de Transición financió actividades políticas del gobierno venezolano con 7.45 millones de dólares. No obstante, apenas 5 meses antes, la señora Collinger manejó otros números. Recursos que están invirtiendo en Venezuela para solamente fines políticos, son de 40 a 50 millones de dólares. La cooperación tiene muchas facetas, desde alguien que en una comunidad reúne un apoyo para ayudar a una comunidad. Yo conozco experiencias de cocineros que ayudan a del primer mundo que están dando para montar un comedor en un barrio o en una zona de Caracas o de otro lugar de América Latina. Es decir, la cooperación tiene muchas modalidades, pero la cooperación que dan los gobiernos son cooperaciones que tienen controles rigurosos en relación a ese destino. Hay un control riguroso acerca del destino de los fondos, ¿no? Entonces, los gobiernos no pueden hacer nada que no esté en el marco de lo legal, y se cuidan mucho de eso por sus implicaciones. ¿Tú te imaginas que la Unión Europea se venga señalada o se encuentra que está favoreciendo una medida antidemocrática en Venezuela o otro gobierno? Eso sería una dinámica que si la tienes elementos en los propios países que van a controlar eso. Pero la ley también alcanza el sector En la ejecución, el desarrollo política, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la política del Estado, han venido afectando muchos derechos de los trabajadores. Y en la Administración Pública Nacional lo que reina es la tercerización, la inestabilidad laboral, no se discuten contratos colectivos hace muchos años, se persigue y se criminaliza la actuación libre de los sindicatos. En la empresa privada ha venido reconstruyendo su movimiento sindical importante, ha venido arrancando algunas conquistas a partir de su lucha, a partir de su esfuerzo. 2/3 partes de sus proyectos están orientadas hacia el tema de los derechos humanos. Entonces ahí ellos están financiando ONGs y proyectos y actividades orientadas a denunciar lo que ellos consideran violaciones de los derechos humanos aquí. Bueno, una de las características del proyecto de ley es que está redactado de forma vaga e imprecisa. Y entonces una de las dimensiones que nosotros hemos venido observando es que se aplica un contexto muy preciso a determinado tipo de organizaciones que resultan incómodas, que son, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos, hacer monitoreo del comportamiento del Estado. Eso es lo que se hace. Y casi siempre todos los estados, todos los gobiernos, no ven bien a las organizaciones de derechos humanos. No la ven bien porque resultan un factor incómodo, fastidioso, que está resaltando siempre cuáles son las fallas, las deficiencias que tiene el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, una ley de este tipo podría servir a decir, bueno, este tipo de organizaciones no van a ser legales, no van a recibir cooperación, se tarde afectar la administración pública. Es terrible la situación que está viviendo el momento laboral venezolano, se está afectando los derechos de una manera importantísima. Hay empresas que a partir de una tergiversación de las cooperativas y de maniobras de tercerización y de contrataciones eternas que no estabilizan las condiciones de trabajo, y en ese sentido ahí se está produciendo un movimiento importante de respuesta a los trabajadores en ese sentido, y hay que construir, y hay que entonces que lograr articular todos estos esfuerzos de organizaciones de VIH que, utilizando ya una sentencia de la Corte, se les intentó impedir participación en Naciones Unidas. En el contexto de la OEA, algunas organizaciones de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se ha señalado el tema del papel de las organizaciones que llevan o acompañan casos, y entonces ¿quiénes resultan afectadas? Las organizaciones, por supuesto, que resultan afectadas, resultan afectadas las víctimas. Las personas que reciben el apoyo o la atención en el caso de las organizaciones de derechos humanos. Pero el estudio es tan amplio, tan vago, tan impreciso, que puede incluir dinámicas deportivas, puede incluir el mundo
de la salud, el mundo de la educación, es decir, es un espectro excesivamente amplio y deja además la ley, muchos de sus desarrollos ulteriores los deja en manos de un reglamento y eso ya hay un principio de reserva legal que no se está guardando. Al regreso nos preguntamos y respondemos si son subversivas las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos con